Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Por favor, revisa la caja de descripción para saber de qué trata este video. Por favor, pon el video en 700 octave o 1080 para que puedas obtener una imagen mucho mejor. Y sin más preámbulo, continuemos. La siguiente profecía que voy a leer se titula Sedición y la caída. Recibí esta palabra del Señor el 30 de julio de 2020. Así que antes de continuar, la razón por la que decidí que este sería el próximo video es porque a veces yo de todos modos sentí que sería bueno, entre las profecías que declaran que habrá guerra en los Estados Unidos, traer una profecía que el Señor haya dado que brinde un poco de perspectiva sobre por qué vendrá la guerra. Expliqué en un video anterior que la guerra no es algo que simplemente sucede. Hay un versículo en la Biblia donde Jesús dice: ¿qué hombre de entre ustedes que desea construir una torre no se sienta primero y calcula sus recursos? ¿Qué hombre de ustedes no se sienta primero y ve cuánto tiene disponible antes de embarcarse en una obra tan costosa como construir una torre? Y el Señor continuó diciendo que la razón por la que los hombres hacen esto es porque si no te sientas primero a evaluar si tienes suficientes recursos, suficiente fuerza, suficientes miembros en el equipo, soldados o lo que sea que necesites para embarcarte en un proyecto, terminarás quedándote atascado a mitad de camino. Y luego dice que te convertirás en objeto de burla. Así que estoy seguro de que hemos visto, ya sabes, cuando alguien dice: oh, voy a construir una mansión, o voy a construir esto o aquello, y se detienen, comienzan, y luego el proyecto se queda a mitad de camino o a veces a 3/4. Y tú pasas por ahí y ves esta casa sin terminar. Cada vez que ves una casa sin terminar o un proyecto sin terminar o lo que sea, estás viendo a alguien que decidió embarcarse en una situación o en algo y sin embargo no se tomó el tiempo de hacer una planificación a largo plazo, no tuvo en cuenta quizás las fluctuaciones del mercado, no consideró, bueno, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿O qué pasa si el dinero que uso para comenzar este proyecto falla? Y así la guerra es un proceso similar. No simplemente te lanzas a una guerra, no simplemente decides: hoy voy a la guerra. Muchas naciones han sido provocadas por otras naciones en el ámbito internacional, pero no van a la guerra tan rápido como lo hace esta. De hecho, si lees los periódicos, si simplemente sigues en YouTube y ves los titulares de noticias, verás que muchas naciones tienen una guerra de palabras, ¿sabes? Tienen disputas en curso, a veces tienen desacuerdos que llevan siglos. Pero nunca ves a esas naciones involucrarse en una guerra. No tienen una maquinaria de guerra. No tienen una mentalidad belicista desde el principio. De hecho, si somos honestos, en el mundo moderno, a menos que se trate de un tipo de conflicto tribal que estalla en países más pequeños y localizados y luchan guerras civiles entre ellos mismos, o hay quizás disputas breves, en realidad no hemos visto ninguna guerra importante que involucre a dos o más combatientes, a menos que me equivoque. Puedo estar equivocado, por supuesto dejo espacio para la corrección, pero una nación que vemos constantemente ni siquiera declarando la guerra formalmente como establecen los tratados internacionales, sino simplemente subiendo a helicópteros y drones y yendo allá, bombardeando lugares y ocupando territorios, es Estados Unidos. En la historia moderna, casi todas las acciones han sido suyas. Así que en los tiempos venideros, el Señor ocasionalmente me da profecías que muestran, en cierto modo, el proceso previo de por qué estos juicios vendrán sobre Estados Unidos, una especie de preparación de cómo será tan fácil que estos juicios lleguen a Estados Unidos. Y un tema que Dios ha resaltado exhaustivamente es que definitivamente hay fuerzas en esta nación que quizás podríamos decir son las baterías Energizer, la supercarga de poder detrás de por qué esta nación va a la guerra tan rápidamente, de por qué sale y hace enemigos tan libremente.
No tengo idea de cuántos son, no tengo idea de cuál es su motivación. Pero las cosas que Dios me muestra definitivamente demuestran, y lo voy a decir con toda claridad, definitivamente demuestran que hay una verdad profunda y reveladora. Si Pinocho es el títere y Geppetto es quien lo talló y le dio vida, entonces los Estados Unidos de América son en gran medida el títere visible hacia afuera y hay una mano invisible, un Geppetto, que realmente controla los hilos y las acciones de esta nación, ejerciendo una influencia profunda y a menudo oculta en sus decisiones y su destino, por así decirlo, detrás de Pinocho. Así que vemos a Pinocho ir a Afganistán y perseguir a los talibanes y hacer esto y ordenar a la OTAN que haga aquello. Y vemos a Pinocho en la península asiática estableciendo bases en, creo que es Osaka, no estoy seguro. Pero definitivamente hay una isla en Japón donde Estados Unidos tiene y mantiene una base militar física y también tiene bases militares físicas en Filipinas y las tiene en Corea del Sur y todas estas cosas antagonizan enormemente a China, porque China siempre se ve a sí misma como el gigante que debería gobernar esa zona. Pero Estados Unidos se asegura de hacerle saber a ese país enorme, enorme. Tenemos armas apuntándote en todo momento. Y por eso Pinocho está mucho por ahí. Vemos a Estados Unidos moviéndose, tomando acciones y realizando ejercicios militares en el Mar Caspio y sabemos que eso está cerca del territorio ruso y vemos a Pinocho hacer muchas cosas y me pregunto si a veces nos detenemos a pensar profundamente cuánto de la actividad, de la esencia y del comportamiento de Pinocho está verdaderamente motivada por Geppetto, quien es el talentoso artesano que talló la marioneta de madera y por supuesto podía manipularla con hilos invisibles, controlando cada uno de sus movimientos y acciones. Así que esta es una de esas profecías que muestra que hay una mano invisible. Nada está oculto para Jesús. Jesús tiene esos ojos que pueden decirte la temperatura de tu sangre en cualquier momento. Nada está oculto para el Maestro. Así que escuchemos lo que el Maestro tiene que decir. Entonces tuve una serie de sueños y en el primer sueño vi a un grupo de mujeres. Eran mujeres estadounidenses, definitivamente eran mujeres en el poder. Estas eran por turnos, diría yo, creo, de todos modos, que tenían que ser mujeres políticas, pero entre ellas había bastantes mujeres que eran esposas de hombres poderosos, no todas políticas, pero definitivamente mujeres de poder y mujeres conectadas al poder. Hay mujeres que tienen mucha influencia, no por algo que estén haciendo. Puede que estén en casa horneando un pastel de manzana, pero el hombre para quien están horneando ese pastel, si supieras quién es y cuánta influencia y poder tiene, cuando entra en una habitación o cuando alguien es llamado a su presencia, el poder se transmite. Hermanos y hermanas, si una mujer es la esposa de un rey, y si esa mujer tiene el oído de ese rey, ella es, de alguna manera, el rey. Así que vi a mujeres estadounidenses poderosas y todas se habían reunido en un porche delantero muy bonito y estaban teniendo simplemente una tarde de hermandad entre ellas. Tenían ponche, pastel y té y estaban sentadas en círculo. Había un círculo interior, luego otro círculo y después otro círculo más. Y la humilde de mí, Dios me había puesto en uno de los asientos que estaba en el círculo más exterior, ¿verdad? Así que esto es un sueño. Yo estaba sentada en uno de los círculos más exteriores y de verdad lo que estas mujeres estaban hablando contradecía totalmente la escena. Era una escena tan relajada como de un baby shower o una despedida de soltera. Pero estas mujeres estaban discutiendo cómo destruir a Estados Unidos. Hablaban de su caída con la misma facilidad con la que hablarían de ropa en oferta en el centro comercial. Estaban hablando de cómo hacer que Estados Unidos cayera. Estaban hablando de cuándo debería caer Estados Unidos. Hablaban sobre cuál debería ser el resultado, quién debería quedarse con qué cuando caiga. No podía creer lo que escuchaba.
y no podía ocultar la expresión de mi rostro. No podía poner cara de póker y simplemente decir, no. Ellas lo tomaban con tanta indiferencia, eran tan despreocupadas, pero yo estaba atónita, estaba impactada. Y creo que fue bueno que estuviera en el extremo exterior porque nadie vio mi cara. A nadie le importaba siquiera que yo estuviera allí. Y así la discusión se estaba volviendo muy profunda y muy detallada. Cuando desperté no podía recordar los detalles, pero sé que estas personas estaban planeando la caída de Estados Unidos. Estaban elogiando el pastel y llenando las tazas y al mismo tiempo discutían cuántas personas iban a morir según los diferentes actos que iban a llevar a cabo. Recuerda, si la mujer es como el rey, entonces sabes que son los reyes quienes llevarán a cabo este acto. Así que estaban hablando de, ¿y si las masas se rebelan? ¿Sabes? ¿Y si la gente se defiende? ¿Y si la gente lo descubre? Nosotros nos encargaremos de eso. Bien, haremos esto si la gente hace esto y probaremos esto y si se dan cuenta, entonces lo solucionaremos haciendo aquello. Estaban involucrados en actividades sediciosas. La sedición es cuando usas palabras o cuando planeas eventos o cuando planeas actos o cuando creas organizaciones que incitan a la rebelión contra el orden establecido. La sedición es cuando miras el edificio de una nación y empiezas a preguntarte ¿cómo puedo debilitarlo? ¿Cómo puedo derribarlo y destruirlo? Y así, mientras escuchaba a estas mujeres, se volvió demasiado para mí. Me levanté de mi silla, bajé los escalones, miré a la derecha y a la izquierda como diciendo ¿a dónde voy? ¿Cómo me alejo de esta gente? Y entonces empecé a caminar hacia el norte en el sueño. Y entonces una voz vino a mí y dijo, la sedición está obrando en América, está a punto de ser desgarrada. La levadura del descontento está actuando rápidamente en ella, pero no habrá cohesión para mantenerla unida. Se desmoronará, será destrozada. Los arquitectos de la destrucción, tanto desde dentro como desde fuera, destruirán esta nación y la reducirán a escombros, que no serán más que piedras trituradas y rotas y huesos desnudos en el tiempo por venir. Esta es la palabra del Señor. Ahora me desperté cuando escuché esa voz hablando y había una visión ante mis ojos y lo que vi fue un recipiente de Tupperware con una tapa azul y no podía distinguir qué había dentro del recipiente, pero podía ver que la espuma salía vigorosamente por los lados de esa tapa. Y mientras miraba vi que era levadura y que de alguna manera esta levadura había entrado en contacto con agua. Ahora, cualquiera que hornee sabe que para activar la levadura no puede permanecer seca. Hay que ponerle agua, leche o algo así y entonces entra en acción. Y así vi que la levadura burbujeaba y luchaba por salir del recipiente. Y la impresión y el entendimiento que vinieron a mi corazón fue que Estados Unidos era como un barril de pólvora que ha sido encendido, justo como esas viejas bombas de caricatura, ya sabes, la bola negra de caricatura con la mecha, la pequeña mecha que parece una manzanita y luego enciendes la mecha y ves cómo la mecha baja hasta la bomba y entonces boom, explota. Y entonces recordé y compartí aquí que la levadura en las escrituras representa deterioro, representa corrupción y representa ruina. De hecho, por eso Jesús siempre nos dice que mantengamos nuestras almas libres de la levadura. Incluso dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque él decía que las enseñanzas de los fariseos, cuando entran en tu corazón, van a burbujear y corromper todo lo que es verdadero, santo y bueno de las escrituras en ti. La levadura también representa el pecado. Así que supe que la nación estaba siendo mostrada como un recipiente de levadura que está rebasando sus límites porque el pecado está desbordándose en Estados Unidos y finalmente saliendo a la luz. Este ha sido un año en el que hemos visto bastantes escándalos, damas y caballeros. No importa si vives en las selvas más profundas de Papúa Nueva Guinea. Mientras tengas Wi-Fi y hayas estado viendo Estados Unidos, entonces seguramente has visto algunas cosas este año y supongo que habrá más por venir. Así que el Señor dijo que
no se dará ninguna advertencia a esta nación, que fuerzas más grandes que Estados Unidos apretarán y apretarán y apretarán como una pitón o una anaconda. Y entonces vi una serpiente enorme. No estoy hablando simplemente de una serpiente cualquiera. No estoy hablando de nada que hayas visto en la televisión con efectos generados por computadora. Esta cosa era tan grande como un árbol o más, el tamaño de sus anillos, y estaba enrollada en espirales en la base, pero la cabeza estaba despierta, ¿verdad? Y recordé, sabes, que cuando una serpiente está enrollada en la base con el cuerpo levantado, si la cabeza es visible, esa serpiente te está advirtiendo. Así que la serpiente más famosa que vemos así es la cobra. La cobra permanece enrollada, pero la cabeza se mueve de un lado a otro y la serpiente te está diciendo: no estoy contenta, estoy molesta, aléjate de mí, ¿verdad? Si no molestas a esa serpiente, se calmará. Pero la serpiente que vi no era una serpiente que mata al atacar. La serpiente que vi era una pitón o una anaconda. Es el tipo de serpiente que depende de sus anillos para envolver el cuerpo de su víctima y luego mata apretando, exprimiendo la vida de la presa hasta que finalmente muere. Y así el Señor me hizo entender que son fuerzas lentas, pacientes, ocultas, que actúan despacio, apretando, las que acabarán exprimiendo la vida de esta nación. Dios me hizo comprender que la decadencia de Estados Unidos es exactamente como dije al principio de este video. No va a ser algo que simplemente haga que la gente se despierte y diga: vamos a destruirlo. No. Esto es algo que la gente ha meditado detenidamente. Esto es algo que la gente ha planeado durante décadas y décadas y décadas, más décadas de las que yo he vivido. Probablemente más décadas de las que algunos de ustedes llevan vivos. Pero algunos de ustedes han vivido lo suficiente como para presenciar este lento declive. Dios les ha hablado, les ha permitido entender que hay manos ocultas obrando en contra de esta nación desde mucho antes de las últimas administraciones que hemos visto. Y ahora que están llegando al punto culminante de su gran plan, damas y caballeros, estos hombres, estas mujeres, no permitirán que nada se interponga en su camino. Y así, lo último que se me mostró en esta visión fue la esclavitud. Ahora, he hablado de esto muchas veces. He dicho que en este blog no me apartaré de lo que el Señor me da. Lo proclamaré, lo diré. El Señor me lo ha mostrado. La esclavitud volverá, la esclavitud sucederá. Hemos visto de vez en cuando ha estado ocurriendo con africanos de Nigeria, están siendo capturados allá, cerca del Medio Oriente. Vemos que existe esta esclavitud insidiosa donde personas de países del tercer mundo, en su mayoría de África y algunos del Caribe, que buscan una vida mejor, aceptan estos trabajos, van a Dubái y lugares así. Y luego escuchamos estas historias de terror sobre cómo a estas personas les quitan sus pasaportes, trabajan en casas y son utilizadas como madamas sexuales por las personas para las que trabajan, están siendo abusadas, están sufriendo violencia doméstica y como no tienen sus pasaportes y también mucho por la disparidad racial, ni siquiera pueden alzar la voz. Algunos de ellos mueren, algunos, sus familias nunca vuelven a saber de ellos, ¿sabes? Pero estoy hablando de la esclavitud famosa donde encadenas a las personas y las sacas de su nación y las llevas a la tuya y allí las usas como botín, las usas como mujeres de consuelo, te acuestas con ellas cuando quieres. Las conviertes en un comercio financiero, hombres y mujeres, en una mercancía sexual para complacer a la gente de tu nación. Entregas algunas de ellas como cortesanas a personas de alto rango. He dicho que he visto que personas ricas en Asia tomaban hombres, mujeres y niños pequeños de los que se encariñaban y eran sus compañeros sexuales y porque se habían enamorado de estas personas les daban ropa, les daban dinero, les ofrecían alojamientos mucho mejores que a las personas, los esclavos que estaban en los burdeles, quienes simplemente eran inyectados constantemente con opiáceos cuidadosamente mezclados y tenían que acostarse con hombre tras hombre tras hombre y tenían que recibir inyección tras inyección de estas drogas hasta que morían. Así que
en esta visión volvió a hablar de la esclavitud. El Señor dijo que esta nación será despojada y llevada a la esclavitud. He compartido que he visto muchas visiones de estadounidenses desnudos, formados en fila, de todos los colores, damas y caballeros. Y vi eso, dije que he visto en la visión como algunos de los cautivos tenían cruces en el cuello, lo que significa que eran cristianos, pero eran cristianos carnales que no prestaron atención a la palabra del Señor para cambiar, para purificar sus vidas, para aferrarse a su Señor. Y por lo tanto, cuando llegó el juicio, llegó el cautiverio. Y cuando llegó el cautiverio, llegó la esclavitud. Y cuando llegó la esclavitud, llegó la desnudez. Y estas personas no fueron exentas, no estaban a salvo. Así que en esta visión vi de nuevo a las personas desnudas y también vi bridas plásticas. Bridas plásticas, ¿sabes cuáles son las bridas plásticas? Y vi bridas plásticas de todos los colores, amarillo, rojo, azul, negro, blanco, y caían como si alguien las estuviera vertiendo de un barril. Y fue en esta visión que el Señor me dijo: Celestial, nadie va a gastar dinero en comprar cadenas de hierro para los estadounidenses. El plástico es barato. Eso fue lo que dijo el Señor. Nadie los va a encadenar con cadenas de metal como encadenaron a los africanos hace muchos cientos de años. A los estadounidenses los atarán con bridas plásticas, y así vi una visión de las manos de alguien que habían sido atadas con bridas tan apretadas que la carne se había hinchado y se había puesto morada por lo fuerte que estaba ajustada la brida, y no había nada que pudieran hacer al respecto. Esa fue la última visión que vi. Y el Señor dijo: esta es una nación de dura cerviz. Esta nación será llamada bota de hierro y cuello de hierro, lo que significa que los mismos grilletes de hierro que se pusieron a los afroamericanos y en sus cuellos serán en los últimos días puestos sobre la población de los tiempos finales de Estados Unidos. Esto es lo que dijo el Señor. Estarán desnudos y asustados. Las cosas que les gusta hacer para burlarse de mí se les devolverán. Han exhibido su desnudez delante de mí y desnudos irán a su cautiverio. He dicho en este blog, hombres, mujeres deben ser recatados. La modestia es provechosa en estos últimos días. No hay necesidad de exhibir tu carne. Después de todo, Dios no te creó como mujer para ser la compañera sexual de varios hombres. No dejes que la revolución sexual de los años 60 o de los 50 o de la época que sea te engañe. No fuiste creada para acostarte y copular con varios hombres. Fuiste creada para tener una relación con un solo hombre. Y esto es igual para los hombres. No fuiste creado para esparcir tu semilla lo más lejos y ancho posible. Esta no es la era de construir imperios. No eres increíble ni prolífico por la cantidad de mujeres con las que te has acostado. Una de las cosas más grandes que un hombre puede hacer es encontrar y mantener el amor y la atención de una sola mujer. Así que he visto que las personas a las que les gusta el estilo de vida desnudo, las personas que siguen la moda, las personas que necesitan mostrar el escote, o los hombres que necesitan usar trajes y atuendos que marcan cada uno de sus 15 músculos pectorales o lo que sea, los hombres que les gusta usar pantalones tan ajustados que casi parecen leggings y todo eso. Vi que estas personas no escaparon de este juicio. Compartí en Facebook que una imagen que vi y que fue muy dolorosa era de una mujer afroamericana, muy voluptuosa. Eso es otra cosa que el Señor ha dicho, que las personas que tienen una apariencia diferente a la de los captores serán de mucho interés para ellos. Así que vi que estos hombres estaban fascinados por las grandes formas que están presentes en la comunidad afroamericana. Vi a un soldado pasando sus manos por las caderas de una mujer desnuda y ella tenía un aro en el pezón. Él le frotó las manos por el cuerpo y ella hizo luego él simplemente hizo pop. No tengo ninguna razón en este vasto mundo de Dios para venir a Internet y decir cosas que de hecho no son verdad. Internet es
sin duda alguna, uno de los lugares más arriesgados y potencialmente peligrosos en los que yo, como alguien con una sólida formación legal y una comprensión profunda de las implicaciones, podría siquiera pensar en exponerme públicamente y decir estas delicadas cosas. No podría decir estas cosas si no las hubiera visto, porque eso sería una imaginación legendaria. La gente dice que Dios no puede ser tan explícito, pero hermanos y hermanas, Dios lo ve todo. Dios es quien creó las moscas y las arañas. Y sabemos que las moscas, las arañas y otros insectos no tienen una sola retina como nosotros. Tienen lo que se llama ojos compuestos, lo que significa que pueden ver desde todos los ángulos, y esto explica por qué las moscas, las arañas y los mosquitos son tan difíciles de atrapar. Pueden ver incluso detrás de sus cabezas. Nosotros no podemos. Dios tiene ojos compuestos. Él lo ve todo y en ocasiones me muestra esas cosas, cosas que simplemente me dejan perplejo, me desconciertan. Vi a ese hombre arrancar, era un pequeño aro de pendiente, ella estaba completamente desnuda y él simplemente lo arrancó de su pezón y luego siguió avanzando por la fila de personas. Yo no voy a ser parte de ningún grupo de personas desnudas. No voy a hacer una profecía de esto, pero solo compartiré que esta mañana el Señor me despertó y me dijo que la copa amarga está lista. Eso está en la profecía, sangre para beber, la copa amarga. Si no has visto esa profecía, si no has compartido esa profecía con los burladores, los escarnecedores y también los creyentes en tu vida, te animo encarecidamente a que lo hagas. Él dijo que la copa amarga está lista y dijo que derramará esa copa sobre la ciudad de Nueva York. Esa copa es para Estados Unidos, pero Dios tiene algo especial en mente para la ciudad de Nueva York, el hogar de Celestial. Así que esta es la profecía Sedition in the Fall. Volveré con otro video. Hasta entonces visita el blog, lee estas profecías en la vida real, en tiempo real por ti mismo. Tómate tu tiempo. El blog ha estado activo casi 2 años. Por la gracia de Dios no me voy a ir a ningún lado. Considero un honor ser llamada por el Señor para hacer este trabajo para Él. Este es Celestial en The Master Voice. Hasta entonces. Adiós.